Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender qué son los utility types en TypeScript y cómo nos permiten transformar tipos existentes de forma sencilla y reutilizable. TypeScript incluye varios utility types que nos ayudan a trabajar con objetos sin tener que redefinirlos manualmente. Hasta ahora hemos creado tipos manualmente. Por ejemplo, tenemos un type task, igual abrimos llaves, un ID de tipo string, un title de tipo string y un completed de tipo booleano. Pero esto en aplicaciones reales muchas veces necesitamos variaciones de este mismo tipo. Por ejemplo, si necesitamos una versión donde todos los campos sean opcionales, no vamos a crear otro type poniéndole todo opcional. Eso estaría incorrecto. O puede ser que creamos una versión con solamente algunas propiedades, donde a lo mejor el ID no venga y tampoco vamos a crear otro tipo sin el ID. O también podemos crear una versión donde todo sea read only. Bueno, todo esto podríamos definir de manera manual, pero esto generaría muchísima duplicación. Y aquí es donde entran los utility types, ya que los utility types son tipos ya incluidos en TypeScript que permiten transformar otros tipos, como por ejemplo este. Y en lugar de escribir un tipo desde cero, podemos derivarlo a partir de otro. Por ejemplo, tenemos nuestro utility type y el primero que vamos a ver es el partial. Este partial convierte todas las propiedades de un tipo en opcionales. Por ejemplo, podemos ponerle type partial task es igual a partial. Abrimos estas llavecitas de mayor y menor que y le ponemos aquí el tipo de dato, task. Eso sería el equivalente a que, por ejemplo, nosotros le pongamos de manera manual todo opcional. Obviamente esto sin tener que hacerlo de manera manual y simplemente el partial task, como podemos ver si dejamos el mouse encima, ya está todo de manera opcional, aunque nuestro tipo de dato no tenga esto de manera opcional. Esto es muy útil cuando actualizamos algunos datos, como que, por ejemplo, justamente como nos pone el autocompletado, una función llamada updateTask, que es, vamos a recibir un parámetro de task de tipo task y vamos a agregar actualizaciones, donde las actualizaciones van a ser las propiedades de manera opcional y simplemente vamos a retornar una tarea. ¿Cómo lo haríamos? Le ponemos return, abrimos llaves, task y simplemente actualizamos las propiedades que le estamos mandando aquí. Entonces vamos a recibir una tarea justamente con estos parámetros, un ID, un title y un completed, y le podemos mandar, ya sea que queremos actualizar únicamente el ID, le podemos mandar eso. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo todo esto de manera opcional, o simplemente el título, o simplemente si está completado, o podemos actualizar todo si queremos. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el utility type llamado require, y es que este hace que todas las propiedades sean obligatorias. Por ejemplo, tenemos este type task, vamos a ponerle el ID, que todo sea opcional, pongamos que este es nuestro tipo de manera por defecto, y vamos a crear un type task required es igual a required y qué tipo de dato es task. Y si ponemos el mouse encima, ahora todas las propiedades son obligatorias, deben de existir sí o sí, aunque nosotros hayamos puesto aquí un signo de interrogación indicando que esta propiedad es opcional. Ahora otro utility type que vamos a conocer es el read only, y justamente como dice su nombre, read only convierte todas las propiedades solamente en lectura. Entonces nosotros vamos a poner aquí read only task y en vez de require le ponemos aquí read only, y esto evita que las propiedades sean modificadas. Como podemos ver, si dejamos el mouse encima, nos aparece justamente la palabra read only antes de nuestro tipo de dato. Entonces, esto va a hacer que si queremos modificar algo, pues simplemente no podamos, porque solamente es de información para que TypeScript nos ayude a completar, y si queremos modificarlo, bueno, nos va a arrojar algún error. Otro utility type que es muy utilizado se llama el pick, y pick permite seleccionar solamente ciertas propiedades de un tipo. La sintaxis es pick, donde abrimos llaves, le ponemos T, que es el tipo de dato que nosotros queremos coger, y K, las propiedades únicamente que nosotros queramos escoger. Por ejemplo, igual con este ejemplo de type task, vamos a ponerle un type task preview y vamos a seleccionar el pick. ¿Qué tipo de dato queremos seleccionar? Queremos seleccionar todos estos datos, pero solamente queremos seleccionar el ID y el title. Y justamente este tipo de dato solamente acepta el ID, el title, pero el completed lo deja afuera. Entonces, si dejamos el mouse encima, podemos ver que el tipo task preview, que es el que acabamos de crear, solamente tiene estos dos. Ahora, supongamos que tenemos un tipo de dato que tiene muchísimos y en vez de seleccionar todos, a excepción de uno, podemos usar lo que es el utility type llamado omit, donde simplemente elimina propiedades de un tipo. Y entonces, supongamos que, no sé, en un ejemplo real, estamos trabajando con una base de datos y la propiedad ID no la queremos incluir. Entonces, simplemente ponemos omit task y le ponemos el tipo de dato que queremos omitir. En este caso sería el ID, y volvemos a dejar el mouse encima y vemos que este task preview simplemente tiene el title y el completed. Está quitando completamente o está omitiendo
la propiedad ID. Ahora aquí viene una pregunta muy interesante y muy importante que muchos nos hacemos cuando estamos aprendiendo TypeScript. Y es que ¿cuándo debemos usar pick y cuándo debemos usar omit? Pick se utiliza normalmente cuando queremos seleccionar únicamente lo que necesitamos. Si queremos seleccionar ciertas propiedades que sean poquitas de un tipo de dato, bueno, simplemente podemos ver que a lo mejor de 3 que tenemos quiero escoger una, bueno, me conviene más el pick. En vez de escribir simplemente todas las que quiero omitir, escribo únicamente las que quiero escribir. Ahora, si el caso contrario es que quiero omitir muy poquitas a diferencia de toda la lista que puedo llegar a tener, bueno, simplemente utilizo omit. Y en este caso, como lo puse en el ejemplo, el omit aplicaría para quitar únicamente el ID en vez de simplemente escoger pick y escoger estos dos. Ahora vamos a ver un ejemplo más enfocado a lo que yo les decía de lo que normalmente trabajas con una base de datos. Y es que imaginemos un sistema donde el backend maneja el ID, es autogenerado, ya sea un UID o simplemente un ID autoincrementable, y el frontend no debe de enviarlo al crear datos. ¿Por qué? Porque esto el backend se encarga de esto completamente. Entonces vamos a crear justamente el tipo de dato donde tiene el ID, el title y el completed, y a la hora de crear, create task input, es decir, lo necesario del frontend para que pueda completar nuestra tarea, solamente son estos dos. ¿Por qué es importante tener el ID? Porque nuestra base de datos, por medio de la API, nos va a retornar el ID. Entonces, cuando nosotros obtengamos un tipo de dato, por ejemplo, una tarea que tenga la estructura de ID, por ejemplo, es igual a 1, bueno, en este caso es un string, es igual a 1, el title es aprender TypeScript y completed false, nosotros a la hora de mapearlo, justamente cuando estemos trabajando con nuestro frontend, lo que vamos a necesitar es justamente poder acceder a nuestro task.id. Y esto TypeScript nos va a ayudar. Entonces por eso es importante tenerlo como nuestro tipo de dato, como nuestra fuente de la verdad de lo que nos está regresando el backend. Sin embargo, para crearlo, si yo quiero crear una tarea con este tipo de dato y yo no le mando el ID, me va a arrojar un error porque simplemente no le estoy mandando el ID y tiene toda la razón TypeScript. Por eso es importante crear un tipo de dato nuevo donde únicamente estemos omitiendo, en este caso, el ID. ¿Por qué? Porque justamente como lo comentaba, el frontend no va a encargarse de crear el ID. De eso se va a encargar el backend. Y entonces, cuando nosotros queremos crear una tarea para mandarla al backend, tenemos que usar este tipo de dato porque, vuelvo a decirlo y quiero que quede muy claro, el ID lo genera el backend y el frontend solamente le envía toda esta información, resultante que no lo genera automáticamente el backend. Muy bien, para que esto quede un poco más claro, vamos a crear una tarea. Supongamos que esto es el frontend, vamos a ponerle aquí task, es de tipo task, y vamos a crear una tarea. El ID es 1, el title es learn TypeScript y el completed es false. Eso está bien, pero en nuestro backend el ID simplemente lo va a ignorar porque a lo mejor en nuestra base de datos ya existe el 1. Y entonces nosotros no le vamos a mandar, oye, ¿cuántos registros hay en la base de datos para yo ponerlo aquí el valor que tenga nuestra base de datos más 1? No, esto no debe de ser. Entonces simplemente se hace de esta manera. Pero como podemos ver, aquí nos arroja algún error de que la propiedad ID falta en este tipo de dato. Entonces simplemente para nuestro frontend usamos el create task input. Vemos que ya funciona todo bien. Esto le va a llegar al backend y el backend automáticamente le va a poner el ID. Entonces de esta manera vamos a poder crear una tarea nueva sin necesidad de mandarle el ID porque eso lo crea el backend. Y el task, cuando nos llegue a la hora de crearlo y mapearlo para que se pueda visualizar en nuestro frontend, vamos a usar este tipo de dato. ¿Por qué? Porque simplemente el ID es importante para saber qué elemento queremos ya sea editar, eliminar. Esto es importante porque los utility types nos permiten evitar la duplicación, mantener consistencia, adaptar tipos a distintos escenarios y escribir código muchísimo más limpio, ya que son muy usados en proyectos reales. Muy bien, en esta clase aprendimos qué son los utility types y cómo nos permiten transformar tipos existentes sin duplicar código. También vimos cómo utilizar lo que es el partial, el required, el read only, el pick y el omit, y cómo aplicarlos en algunos escenarios reales. Estos tipos son muy fundamentales en aplicaciones modernas, ya que nos permiten adaptar estructuras de datos de forma flexible y segura. Muy bien, espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en el siguiente módulo donde vamos a aprender un poco más de lo que es TypeScript y cómo utilizarlo en nuestros proyectos para desarrollar de una manera más rápida y más limpia. Espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en la siguiente. Adiós.